Sí, gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace del inicio del proceso de fusión de ITMA y Prodintec, consejero? Gracias, presidenta. Señoría. Bueno, en parte creo que se sustancia la respuesta con la intervención anterior similar. Tiene el matiz del inicio de ese proceso de fusión que ha sido recientemente aprobado en los patronatos de ambas entidades y ese proceso de fusión que será culminado de forma oficial o tendrá, digamos, fecha de efectividad a partir del 1 de enero de 2019, ¿no? Como acabo de relatar, nuestra valoración es positiva por las razones antedichas. En principio, las sinergias y complementariedades de servicio que plantean ambas instituciones, la expectativa, por tanto, de mayor participación en proyectos nacionales y europeos, la expectativa de un mejor servicio al sector empresarial y la expectativa de mejora de resultados y empleo nos merece una valoración positiva. Antes le comentaba, digamos, en la intervención anterior, se me pasó a decir el número de proyectos de I+D+I que fueron realizados en el ejercicio 2017 por ambas entidades. En el caso de ITMA, el número de proyectos de I+D+I realizados en el ejercicio 2017 fueron 64. En el caso de Prodintec, 39. La valoración de los usuarios en cuanto a los servicios prestados fue de 9,2 en el primer caso y en el caso de Prodintec de un 8,8 sobre 10. Entendemos que razonablemente positiva. La plantilla al cierre del ejercicio 2017 es de 179, repartidos con 113 personas, de las cuales 22 doctores en el caso del ITMA y 66 personas, de las cuales 8 doctores en el caso de Prodintec, y se pretende, o al menos esa es la proyección que se realiza, llamémoslo plan de viabilidad, llamémoslo proyección de este proceso de fusión, es de mejorar tanto el porcentaje de facturación como el de empleo y, naturalmente, los resultados de ambas instituciones. Por tanto, nuestra valoración, tal como han puesto de manifiesto los patronos en ambas entidades, es positiva a este respecto. Sí, gracias, presidenta. Consejero, nuestro grupo parlamentario pidió la comparecencia del director de la Fundación ITMA para informar sobre la actividad y también rendición de cuentas de la Fundación hace ya muchos meses, cuando vimos la dificultad que había en tratar de conocer algún tipo de información en las comparecencias acerca del informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la fiscalización de las entidades del sector público autonómico, que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias. Sin embargo, se nos ha privado de esto porque el director de la Fundación ITMA no ha tenido a bien acudir a comparecer en la Comisión de Empleo de esta Cámara. No lo hizo la primera vez, declinó la invitación semanas después de recibir nuestra petición. Hemos insistido de nuevo y no ha querido venir. Parece ser que dice que para hablar de este asunto que prefiere no hacerlo. Para un centro que en los últimos años ha recibido millones de euros de dinero público, cuyas instalaciones, tanto las de ITMA como las de Prodintec, del centro del cual también es director el señor Íñigo Felguerosa, director de ITMA, que nos costaron a los asturianos y asturianas más de 8 millones de euros, nos sorprende la falta de predisposición de un director elegido también por este Gobierno. Se nos priva de un debate público más amplio sobre la propia Fundación ITMA y el proceso de fusión en el que se ve inmerso por parte de quien la conoce de primera mano y dirige. Pero, bueno, en todo caso, le tenemos aquí a usted para dar las explicaciones que el director gerente de ITMA no quiere dar. El pasado 4 de octubre conocíamos que los patronatos de las fundaciones ITMA y Prodintec habían acordado acometer el proceso de fusión de las dos entidades en una futura fundación llamada Idonial, que efectivamente empezará a funcionar a partir del 1 de enero de 2019. Y ustedes decían que esto permitiría a Asturias contar con un centro tecnológico de relevancia mundial. Bueno, eso quizás. Los actuales también podrían serlo, pero parece que han estado más ocupados en otro tipo de cuestiones, como gestionar inadecuadamente los recursos de los propios centros. Ustedes
Y digo ustedes porque en la nota de prensa se ve claramente que es una nota compartida. Ustedes no en vano representan un 33%, su participación, la del Gobierno del Principado, representa un 33% a través de los vocales que están en el patronato de la Fundación. Y el propio Javier Fernández, en el debate de orientación, curiosamente aludía a la propia nota de prensa de la Fundación, que luego decimos que es una fundación privada, aludía a esa nota de prensa para buscar argumentos para defender esa fusión. Le decía que ustedes en esa nota dan unas cifras sobre las cuales a mí me gustaría hacerles algunas preguntas, porque esas cifras son engañosas. Ustedes tratan de probar que la alianza durante estos 6 años ha sido beneficiosa para los centros tecnológicos y para Asturias, y no lo ha sido en absoluto. Miren, ustedes decían que en estos 6 años se ha ido tejiendo una red que ha ido permitiendo aprovechar importantes sinergias, optimizar recursos, todas estas palabras que quedan muy bien sobre el papel, en la teoría, que es lo que usted acaba de justificar ahora, como son los que usted acaba de dar ahora mismo también para justificar el inicio de fusión. Yo le diría, entre otras cosas, se decía, acometiendo una convergencia paulatina en los sucesivos planes estratégicos que se han ido desarrollando durante este periodo. Yo le preguntaría, ¿es usted capaz de poner un solo ejemplo de ese trabajo conjunto en este periodo de alianza entre los centros ITMA y Prodintec? Se lo voy a decir yo, le doy un dato. Durante los 6 años de esta alianza, solo se ha desarrollado un único proyecto conjunto en colaboración con empresas. Yo le pregunto, ¿cuál es la capacidad real de generar valor, volumen de negocio y sinergias conjuntas entre ambas fundaciones? ¿Cómo lo justifica usted? ¿Cómo lo argumenta? ¿Cómo lo hacen también los directores generales de su Gobierno, 3 que están en ese patronato? Ustedes dicen también que la evolución positiva de los principales indicadores de la actividad de I+D+I han registrado un crecimiento sostenido en el tiempo y dan algunas cifras que son falsas. Y usted acaba de repetirlas hoy aquí también. La evolución de la plantilla de ITMA, ustedes toman como referencia no el año en el que entró el señor Íñigo Felgueroso y se inició esta alianza, el año 2012, sino el 2013, el siguiente. ¿Por qué? Porque hubo una reducción de plantilla de al menos, si no me equivoco, 12 personas. No partimos de 153, sino de 165. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de un incremento de la plantilla de un 12%, en realidad están ocultando que hablamos de un 3,6%. Sigue habiendo un pequeño aumento, pero esa cifra no es exacta. Por otra parte, ustedes hablan habitualmente o justifican que no deben ser fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas, así lo hace la Fundación ITMA, porque dicen que solamente reciben una subvención nominativa de 250.000 euros. Mire, el año pasado, yo al señor director de la Fundación ITMA, yo le recordé un dato que es abrumador. Los datos de los que nosotros disponemos dicen que en 4 años la Fundación ITMA recibió de forma indirecta del Principado de Asturias 9,2 millones de euros en subvenciones competitivas. Con esto, con un nombramiento hecho por el propio Gobierno, con 8 millones de euros invertidos en las instalaciones de ITMA y Prodintec, con la subvención nominativa que se ha ido dando cada año, si bien se ha ido reduciendo, en todo caso, son millones de euros para que la Fundación ITMA siga ignorando rendir cuentas, no solamente a la Sindicatura de Cuentas, sino ante esta Cámara y tener un debate público que nos permita hablar de qué es lo que se está haciendo en materia de I+D+I y de centros tecnológicos en Asturias. Mire, yo le quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué ha pasado con la manzana del acero? Fíjese, me he molestado en hacer una recopilación de los 4 anuncios que llevan ustedes en esta legislatura de la manzana del acero. En diciembre del 15 decían que iba a estar en 2016. En junio del 16 decían que estaba antes de terminar el año. En noviembre del 17 dicen que estaría en marzo del 18. En agosto del 18 están diciendo que van a organizar un acto con el rey para inaugurar las instalaciones. Llevan una legislatura anunciando a bombo y platillo una manzana del acero de la que no han hecho nada. Y no sé cuál es el plan al respecto. ¿Qué responsabilidad tiene aquí ITMA? ¿Ustedes están pidiendo responsabilidades? Parece que hay mucha más prisa en fusionar estos 2 centros, mientras siguen vendiendo humo en torno a la manzana del acero y a otras cuestiones. Y yo lo que le pregunto es por qué esta celeridad en hacer esta fusión en este momento y presentarla justo un mes antes de presentar, ya hecho, no aquella presentación que hicieron fake, con una foto simplemente y sin un plan terminado, del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Para qué sirve el plan si es el marco de nuestra política en I+D+I en Asturias y ustedes se lanzan a fusionar y a aprobar con su apoyo el Gobierno de Asturias la fusión de ITMA y Prodintec? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Yo le pregunto, usted antes ha hablado y voy terminando. ¿Puede garantizar que los trabajadores y trabajadoras verán defendidas y aseguradas las condiciones de trabajo y de desarrollo profesional actuales?
¿Por qué los han mantenido al margen de las negociaciones o de las discusiones del proceso de fusión? Ustedes hablan también de atraer talento. Es que, ¿sabe lo que pasa? No solamente ustedes no han atraído talento, sino que no lo han retenido. Y haciendo un cálculo, más o menos calculo que unos 500.000 euros ha tenido que pagar ITMA entre indemnizaciones, sanciones, planes estratégicos efímeros, despachos de abogados de Madrid para defender una gestión nefasta con despidos que han resultado improcedentes o nulos. A cambio, ustedes están contratando mayoritariamente a personas becarias, que está muy bien ofrecer becas, pero ustedes traten de retener el talento y la gente que tiene el conocimiento, sobre todo desde hace muchísimos años en el centro. ¿Ha visto usted un plan de negocio de actividades? Si ustedes estuvieran en la empresa privada, y esto va también por ITMA, esto no se podría hacer en ningún caso. ¿Qué fusión se acuerda sin un plan de viabilidad a futuro? Y le preguntaba por qué han acelerado este proceso y, sobre todo, le pregunto de manera general, ¿defienden ustedes el proceso de descapitalización técnica y económica de ITMA? La fusión, yo se lo digo, nace como un proyecto muerto. Me gustaría que, por favor, usted hablara en otros términos, no de las fusiones de los centros tecnológicos en general, que bien, se puede ser más eficiente y estaríamos de acuerdo en ello. Aquí hay un problema de base, hay un problema de gestión y ustedes tratan de ocultarlo de forma continua. Responda, por favor. Gracias, presidenta. Señoría, respecto de lo acelerado del proceso, como antes le decía, es un proceso ya concebido desde hace 6 años, iniciado en la vía de esa alianza estratégica. Si hablamos de procesos acelerados, podríamos poner el ejemplo de algunas otras comunidades, como el País Vasco, que constituyó de forma acelerada e impuesta por parte del Gobierno de Tecnalia, por ejemplo, que se ha revelado como un gran éxito con el paso del tiempo, ¿no? Asimismo, la fusión de los 6 centros tecnológicos gallegos en Atiga. En Cataluña también se fusionaron 6 centros tecnológicos para constituir Eurocat. El Gobierno de Castilla y León también está planteando la fusión de los 5 centros tecnológicos de los que dispone, en definitiva, y son fusiones articuladas con carácter inmediato, sin ese período previo de adaptación, ¿no? En cuanto a las aportaciones, antes decía los porcentajes, creo recordar que del 11,9 y del 4,9%, los porcentajes públicos de aportación a estos centros tecnológicos, ITMA y Prodintec, respectivamente. Les recuerdo que las recomendaciones de la Unión Europea a este respecto cifran el entorno deseable al 30%, ¿no? En este sentido, también decirle que, para hacernos una idea de por dónde se sitúa el centro tecnológico medio de los centros FEDIT, de la Federación Española de Institutos Tecnológicos en España, está en 124 empleados y un nivel de ingresos medio de 8 millones de euros. En este caso, la nueva institución tendría tanto en empleados como en nivel de ingresos medio sería por encima, ¿no? Los ingresos competitivos conjuntos, ahora mismo, antes había comentado el empleo, los 170 y pico trabajadores, los ingresos competitivos conjuntos están en 10 millones de euros aproximadamente y se pretende alcanzar los 12, y el incremento de plantilla, que pasaría de los 171 a los 189, sería en el entorno del 10,5%, ¿no? En este sentido, decirle que la precipitación creo que se ve sustanciada con esta explicación que le acabo de dar. Naturalmente, la intención es corregir aquellos aspectos que sean mejorables, y en este sentido hemos pedido en los órganos de gobierno una mejoría en el nivel de interlocución entre los distintos agentes involucrados en el proceso y, en particular, con las respectivas plantillas. Hemos solicitado este especial esfuerzo en la interlocución con los trabajadores de ambas instituciones y en la explicación del proceso de fusión, para disipar temores y aseverar desde un primer momento que todas las condiciones laborales básicas serán mantenidas. En cuanto a los aspectos, en cuanto a las posibilidades de sinergia, son más bien complementariedades, ¿no? En ese sentido, se ha hecho un análisis en cuanto a los equipamientos, en cuanto a los perfiles de empresa, en cuanto a la vocación nacional e internacional, los campos de trabajo que son complementarios y que permiten configurar una oferta, digamos, adicionada,
en fabricación aditiva, en tecnologías de unión, soldadura, en refractarios, en electrónica impresa, en robótica industrial, una serie de campos que son complementarios. Son complementarios, además, también el nivel de grandes empresas a las que se dirige cada uno de los centros y el nivel de la pequeña empresa a cada uno de los que se dirige, ¿no? El posicionamiento en distintos sectores, de manera que la configuración conjunta permitiría tener un posicionamiento importante en metalurgia, en bienes de equipo, en energía, en aeronáutico, en refractarios, en cerámica, en salud y en seguridad y en defensa, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el peso del ITMA en la facturación de usuarios regionales es el 59 frente al 47 de Prodintec. En la facturación, el peso de Prodintec es del 53 frente al 41 del ITMA. El perfil de cliente de ambos centros tecnológicos, en un caso, las grandes empresas son las que dominan, en el caso del ITMA, el 61% de los servicios, mientras que en Prodintec es el 52,4%. En definitiva, se trata de configurar, como digo, una oferta complementaria que permita integrar servicios, que permita participar en mayores proyectos, que permita ajustarse a ese tamaño mínimo medio de centros tecnológicos que antes le comentaba y que permita mejorar aquellos parámetros de funcionamiento, de gestión, de facturación, de beneficio y de empleo que en este momento se aprecian como deficientes. En definitiva, el cambio lo que persigue es precisamente una mejora de esos parámetros. Confiamos en que ello sea así. El planteamiento de la fusión, llámese plan de empresa, plan de viabilidad o como se quiera llamar, el planteamiento de la fusión es lo que persigue y plantea un horizonte en esos términos.